Ahora sí, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, vamos a hablar de los psicofármacos. Ya, los psicofármacos son un grupo de fármacos que van a tener su acción a nivel del sistema nervioso central y periférico. Para iniciar el tratamiento con algún psicofármaco tenemos que tener en cuenta diferentes características, sobre todo del paciente, ¿no es cierto? Tenemos que tomar en cuenta la edad, tenemos que tener en cuenta la condición socioeconómica, la condición social, si son mujeres en edad fértil, si son varones que quieren tener descendencia, qué sé yo, todas las situaciones que hemos indicado cuando estábamos hablando de historia clínica psiquiátrica. Entonces, para iniciar el tratamiento, primero, lo que estaría indicado de preferencia sería utilizar un solo fármaco, hacer una monoterapia y ser además una sola dosis, ¿no? Una sola dosis al día que le sea al paciente cómodo, que le permita realizar una adherencia, un apego al tratamiento, porque muchas veces cuando indicamos cada 12 horas o le indicamos después del almuerzo, el paciente se olvida, tiene otras actividades, finalmente no cumple. Por eso lo ideal es realizar una monoterapia y una monodosis. Segundo, en psiquiatría sabemos que los tratamientos son prolongados, pero no necesariamente tienen que ser indefinidos, ¿verdad? Entonces siempre tenemos la posibilidad de reevaluar, además de que tenemos la obligación de hacer un seguimiento y una evaluación periódicas al tratamiento, al paciente, perdón, con el tratamiento que estamos realizando. Entonces vamos a hacer un seguimiento y si es necesario, como habíamos hablado en alguna oportunidad, los psiquiatras podemos siempre tener la posibilidad de modificar, jugar con las dosis, ¿no es cierto? Jugar con los fármacos, cambiarlos, porque lo que le hace bien a un paciente no necesariamente le va a hacer bien al otro. Cada persona es única, es diferente y principalmente entonces tenemos que individualizar a cada persona. Vamos a individualizarla y en ese sentido vamos a iniciar el tratamiento. Lo ideal es que el tratamiento que realicemos esté basado en protocolos, ¿no? Para eso tenemos a la mano protocolos de los diferentes psicofármacos. Y los protocolos tenemos que estudiarlos, podemos criticarlos, podemos modificarlos incluso, pero ya tenemos algo en que basarnos, sobre todo por aspectos legales que pueden suceder posteriormente. También tenemos que tener en cuenta, les había dicho, la edad. No vamos a utilizar un fármaco para todos, niños y adolescentes que están en mayor riesgo, por ejemplo, con el uso de las benzodiazepinas, de hacerse adictos o tener una dependencia a estas drogas, entonces tendremos que considerar la situación y solo en casos necesarios vamos a utilizar en este grupo etario. Lo mismo en los jóvenes, porque sabemos que la acción de las benzodiazepinas es gratificante, le causa bienestar a la persona, es una droga, ¿no es cierto? Y qué adolescente, qué joven quiere estar pues mal, ¿no es cierto? Todos quieren estar con un buen estado de ánimo, sentirse muy bien. Entonces, realmente eso es lo que va a provocar en el cerebro gratificación, sensación de bienestar, y eso hace que los pacientes entonces consuman cada vez y quieran tener ese efecto, pero como crea dependencia, cada vez se necesita mayor cantidad de la droga. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta los pacientes polimedicados, ¿no es cierto? Hay pacientes de la tercera edad que ya tienen muchas patologías y que por lo tanto tienen también muchos fármacos. Tenemos que tener en cuenta las interacciones, si podemos utilizar o no. Y finalmente, en aquellas mujeres que están en edad fértil o en edad reproductiva y que quieren tener hijos, entonces tenemos que tener en cuenta los efectos de las drogas, ¿no? Y retirar y suspender en la mayoría de los casos.
En el embarazo también tenemos que tener en cuenta que muchos de estos psicofármacos no podemos dejarlos, considerando además el tiempo de embarazo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que hay algunos embarazos de pacientes psicóticas, por ejemplo, que están atentando contra su vida y que hay peligro de autoagresividad. Entonces no vamos a tener que quitar del todo. Tendremos que hacer una evaluación en conjunto con el ginecólogo, con el obstetra, y para trabajar de ese modo. Entonces, dependiendo de la situación y todas las características de los fármacos, vamos a utilizar el que mejor se acomode a cada paciente. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también que el tratamiento no es causal, mejor dicho, perdón, no es sintomático, más bien es causal. Tenemos que dirigirnos a tratar la causa que está provocando ese trastorno. En una familia enferma, muchas veces, cuando hablamos de patologías mentales, sobre todo, en una familia enferma, uno solo es el que presenta los síntomas y generalmente es el paciente que ha acudido a la consulta, ¿no? Entonces, no vamos a tratar solo el paciente o no vamos a tratar solo la ansiedad, la tristeza o la agitación motora. Vamos a tratar en conjunto al paciente y además vamos a buscar la causa. Por eso decimos en psiquiatría tenemos que trabajar en equipo, en lo posible con un psicólogo, un trabajador social que sepa qué está sucediendo en esa familia y por qué muchas veces los efectos de los fármacos y el tratamiento no son los adecuados, ¿no? Y tener en cuenta también que tratamos pacientes. Dentro de la psiquiatría hemos hablado de dos grupos grandes que ustedes ya conocen, que son los psicóticos, aquellos que han perdido contacto con la realidad, y los neuróticos, que somos todos, ¿no es cierto? Todos somos ansiosos, somos neuróticos. En algún momento hemos sufrido de ansiedad. Tenemos derecho a estar tristes, a estar ansiosos, a deprimirnos, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál es la estructura de ese paciente, a qué grupo pertenece. Los psicóticos, pues lamentablemente que ya han pasado esa línea tan débil y tan lábil y tan tenue que significa o que es de la normalidad a la normalidad y que ya son psicóticos y ya están viviendo en su propio mundo y actuando dentro de él, entonces para ellos vamos a tener que utilizar antipsicóticos. En cambio, para el otro grupo, para el grupo de los neuróticos, los ansiosos, para ellos todavía podemos utilizar ansiolíticos, ¿no? Que es el tema que vamos a ver ahora. Y sabemos que la ansiedad es un síntoma. Es un síntoma, es una sensación desagradable, es un estado emocional desagradable que presentamos todos cuando vamos a dar un examen, cuando estamos en una entrevista de trabajo, cuando nos tenemos que enfrentar a algo desconocido. Pero también esa ansiedad, esa sensación que tenemos es adaptativa, nos adaptamos, ¿no es cierto? Y la superamos y seguimos adelante con nuestra vida sin que llegue a interferir de una manera en nuestras actividades diarias, de una manera notable. Cuando esta ansiedad se torna patológica y altera la vida laboral, familiar, de pareja, social de la persona, entonces es patológica y es cuando debemos tratarla. La ansiedad como síntoma se presenta en varias patologías psiquiátricas, prácticamente en todas. ¿Los psicóticos son ansiosos? ¿Tienen ansiedad? Sí. Los pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria, los anoréxicos, las anoréxicas, las bulímicas, los vigoréxicos, los ortoréxicos, ¿tienen ansiedad en algún momento? Tienen. En paidopsiquiatría hemos visto el autismo, la hiperactividad, los trastornos de conducta. Estos niños, estos adolescentes, ¿tienen ansiedad en algún momento? Tienen, ¿no es cierto? Entonces, los depresivos tienen ansiedad. Los que tienen trastornos de personalidad
tienen ansiedad. Entonces, la ansiedad es un síntoma. Si esa ansiedad desadaptativa se torna patológica, entonces vamos a encontrar los diferentes trastornos de ansiedad que hemos dicho que la ansiedad se abre como un abanico y son varias las enfermedades que tienen las personas que van a presentar, mejor dicho, que tienen este trastorno. Y eso es lo que en esta clase vamos a hacer. Entonces, la ansiedad como una reacción automática que nos va a permitir además mejorar nuestro rendimiento, capacidad de anticipación y respuesta. Entonces, la ansiedad es normal, en todos es normal, pero moviliza al organismo, lo mantiene alerta y además dispuesto a intervenir frente a riesgos y amenazas, ¿no? Entonces, la ansiedad la hemos heredado, hemos aprendido por observación, a veces en una familia ansiosa, una madre ansiosa, los hijos van a copiar a la larga esas conductas. Por eso hablamos del conductismo, ¿cierto? Todas esas conductas aprendidas. También los hemos heredado de nuestros ancestros, etcétera. Y lo que no tenemos que hacer es que esta ansiedad se torne patológica para presentar las fobias sociales, las obsesiones, las manías, ¿no es cierto? Y además hemos visto también en todos los trastornos de ansiedad, para ustedes en este momento, esto es un recordatorio de todo lo que van a leer para el examen y que ya hemos visto. Las manifestaciones sintomatológicas, hay síntomas físicos, muchas veces el paciente no va a ir a la consulta indicando que se siente ansioso, que está con temor, ¿no es cierto?, que no sabe cómo reaccionar, sino me duele la cabeza, tengo temblor, me duele la espalda, tengo palpitaciones, sudoración, o van y nos dicen estoy mal de los nervios, estoy temblando y no sé, tengo una sensación desagradable que no sé qué es, ¿no? Y esos síntomas van a hacer que el paciente actúe de una manera, entonces su conducta se va a ver afectada y van a estar irritables, van a reaccionar bruscamente y todo eso también va a afectar la esfera cognitiva, va a alterar la atención, la concentración, no van a poder aprender de la manera adecuada, no van a poder realizar sus actividades de la manera que lo hacían y a la larga eso le va a llevar al paciente a que tenga problemas sociales, aislamiento, ¿no es cierto? Va a perder a sus amigos o él mismo se va a alejar o los amigos se van a alejar, va a tener problemas laborales, etcétera, etcétera. Entonces, este es un resumen de todo lo que tienen que leer, todo lo que hemos visto, todos los síntomas fisiológicos, nerviosismo, palpitaciones, tensión, trastornos estomacales y todo lo que son los psicológicos, aceleración del pensamiento, anticipación de futuros fracasos, bloqueo, problemas para conciliar el sueño y las causas que van desde factores genéticos, desbalance de los neurotransmisores, la situación en crisis que le toca vivir a la persona, los eventos traumáticos que suceden día a día, el estrés cotidiano y el ambiente familiar, que es tan importante y que nos va a brindar factores de riesgo o factores de protección. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que saber diferenciar eso y tenemos que indagar cuando vamos a hacer un tratamiento. Por eso es importante la presencia de un trabajador social, si el caso lo permite, o nosotros como terapeutas y ustedes como médicos generales, también en la atención primaria van a ver estos casos, entonces es importante indagar sobre cómo es esa familia. ¿Es cohesionada, es disfuncional, funcional, monoparental, sin roles claros? Hay baja autoestima en la persona, hay baja tolerancia a la frustración, reaccionan rápidamente, no pueden soportar fracasos. Entonces es importante trabajar mucho sobre los factores de riesgo y los factores de protección. El sueño también se ve afectado, ¿no es cierto? Y por eso también los ansiolíticos son utilizados en los trastornos del sueño, en todos esos trastornos donde hay insomnio de inicio, medio, tardío, insomnio ocasional, en las parasomnias que están el sonambulismo, las somniloquias, los terrores nocturnos, el despertar confusional,
y todo lo que hemos visto respecto a los trastornos de ansiedad. El trastorno de pánico con agorafobia, el trastorno de pánico sin agorafobia, la fobia social, los trastornos somatomorfos, la fobia específica, trastorno obsesivo compulsivo, el síndrome de estrés postraumático, todo lo que se refiere a la ansiedad, por algo son ansiolíticos, están yendo a destruir, a tratar esa ansiedad patológica, ¿no? Entonces, no sé si a sus presidentes les han pasado las diapositivas, creo que de este tema todavía no les pasé de trastornos de ansiedad. Entonces, ¿cómo se clasifican los fármacos que vamos a utilizar para la ansiedad? ¿No? Podemos utilizar desde antipsicóticos cuando esa ansiedad es irracional y el paciente ya está, por ejemplo, con un síndrome de estrés postraumático, entonces podemos utilizar desde los ansiolíticos, que también son, o desde los antipsicóticos, que son llamados también tranquilizantes mayores, los antidepresivos, que también tienen un efecto ansiolítico, los antimaníacos o estabilizadores del estado de ánimo y de humor, que hemos visto la carbamazepina, la oscarbamazepina, los valproatos, la gabapentina, todos los nuevos anticonvulsivantes y que actúan como estabilizadores del humor, y los ansiolíticos e hipnóticos como tal, que también son denominados tranquilizantes menores. Entonces, en el tratamiento de la ansiedad vamos a utilizar tanto los antipsicóticos o tranquilizantes mayores y los ansiolíticos o tranquilizantes menores, ¿no? Entonces tenemos que ver la historia de los ansiolíticos y de los psicofármacos en general, que desde la antigüedad, desde la Edad Media, en la Edad Media, por ejemplo, se utilizaban esos tratamientos tan cruentos que eran llevar a los pacientes con trastornos mentales encadenados, meterlos en las cuevas, utilizarlos como monos de circo, como payasos, sumergirlos en el agua en tipo cajones o ataúdes, sumergirlos hasta que estén a punto de ahogarse, sacarlos, nuevamente sumergirlos y decir que de esa forma se iban a tratar estos pacientes, porque en la Edad Media la característica principal era decir que la psiquiatría era la demonología, ¿no es cierto? O sea que todas estas personas habían sido poseídas por el demonio, habían realizado hechicerías, etcétera. Entonces los tratamientos también eran crueles, eran cruentos. Los ataban a los árboles, les quemaban, ¿no es cierto? Se hizo una persecución a todas las mujeres que les decían que eran brujas, ¿no? Entonces, desde siempre ha habido el tratamiento de los trastornos mentales, pero que eran realizados de una manera incruenta, era una manera cruenta y cruel, cómo inducir el coma a través de la inyección de insulina y después cuando el paciente despertaba del coma, si es que despertaba, entonces decir que se había curado, ¿no? En la mitad del siglo XX se inició la investigación de los psicotropos y en la década del 50 se describió la clorpromacina, que era utilizada primero para el tratamiento de la tuberculosis. A partir de la prometacina se sintetizó entonces la clorpromacina y se vio que tenía un efecto en la ansiedad y en la depresión más que en la psicosis. Primero se utilizó como antipsicótico, ¿no? Los IMAO aparecieron a fines del 50 y en 1960 ya se introdujeron las benzodiazepinas como tales con el clordiazepóxido y actualmente y de estos siguientes 30 años se demostró la utilidad de los psicotropos. Entonces, en el tratamiento de la ansiedad vamos a utilizar los ansiolíticos y los hipnóticos porque tenemos que tratar la ansiedad patológica y los trastornos del sueño. La diferencia entre un ansiolítico y un hipnótico es que el ansiolítico no va a reducir las funciones motoras y mentales. Entonces va a reducir la ansiedad y va a provocar un efecto calmante y tranquilizante. En cambio, el hipnótico va a producir somnolencia, induce a un sueño fisiológico y el sistema nervioso central está deprimido de una manera moderada a pronunciada.
Las diferencias que vamos a ver aquí entre neurolépticos, ansiolíticos e hipnóticos, todos utilizados en el tratamiento de la ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes van a leer todo el cuadrito, si no, nunca vamos a terminar. Pero que, por ejemplo, los neurolépticos pueden producir o provocar farmacodependencia, no. Entonces podemos utilizar con toda confianza. En cambio, los ansiolíticos y los sedantes sí, por eso son drogas que van a producir adicción, ¿no es cierto? También depresión respiratoria, los neurolépticos es muy baja, en cambio los ansiolíticos y los sedantes moderada, por eso es que en el embarazo no se tiene, en el embarazo y la lactancia se tienen que suspender las benzodiazepinas, sobre todo porque van a producir depresión respiratoria en el producto, ¿no? Entonces, los efectos extrapiramidales, por ejemplo, todo lo que hemos visto en la esquizofrenia por los antipsicóticos es alta. En cambio, los ansiolíticos y sedantes no van a provocar esos efectos extrapiramidales desagradables y que muchas veces hacen que el paciente abandone el tratamiento. Donde funciona a nivel subcortical los neurolépticos, los ansiolíticos también y los sedantes a nivel cortical y subcortical. El umbral convulsivo es disminuido por los neurolépticos y los ansiolíticos elevan, al igual que los sedantes, ¿no? Entonces, además, para estudiar todos estos fármacos, ustedes tienen que tener conocimientos básicos de los neurotransmisores, ¿no? ¿Qué neurotransmisores son excitatorios? ¿Cuáles son inhibitorios? Porque solo de esa forma van a poder entender los efectos de estos fármacos. Entonces, los tratamientos o el tratamiento dirigido específicamente a tratar los cuadros de ansiedad y trastornos del sueño son los ansiolíticos y dentro de estos están las benzodiazepinas, los barbitúricos y los fármacos Z. El mecanismo de acción es actuar a nivel potenciar la apertura de los canales de cloro para que se una a un receptor GABA, tanto las benzodiazepinas como los barbitúricos, y tener su sitio de acción en la membrana postsináptica. Cuando ingresa el ion cloro, despolariza la membrana y entonces se va a producir el impulso nervioso, ¿no? Que en este caso, si continúa el impulso nervioso de una manera como tiene que ser, va a seguir en los pacientes ansiosos, se va a mantener esa ansiedad, esa intranquilidad, ese temor. Pero si actúan las benzodiazepinas junto con el GABA, entonces va a haber una disminución de ese impulso nervioso y las personas van a estar tranquilas una vez que estén con el tratamiento con benzodiazepinas, ¿no? Entonces van a facilitar la actuación del GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, lo van a potenciar, van a favorecer la entrada de cloro en la neurona postsináptica, la van a hiperpolarizar y se va a producir todo este efecto que queremos en nuestros pacientes. Ansiolítico, miorrelajante, hipnótico, anticonvulsivante. Aquí vemos en este gráfico todo lo que hemos hablado ahí en la teoría, ¿no es cierto? Cómo están los receptores vacíos, inactivos y el canal de cloro está acoplado, está cerrado. Y una vez que se unen al GABA, al ácido gamma aminobutírico, entonces las benzodiazepinas que se unen a o los barbitúricos van a abrir el canal del ion cloro y lo que va a conducir a la hiperpolarización de la membrana, ¿no es cierto? Y la unión del GABA se incrementa por la presencia de las benzodiazepinas y va a dar lugar a esa entrada del cloro. Entonces va a hacer que esos síntomas de ansiedad y de angustia vayan desapareciendo. Aquí hay otra imagen que también otro gráfico que nos va a ilustrar de mejor manera.
Dentro entonces de los ansiolíticos hipnóticos vamos a hablar sobre todo de las benzodiazepinas y los barbitúricos, ¿no? Que también están los opioides y otros agentes misceláneos como la buspirona, los antihistamínicos, la melatonina. Entonces, ¿qué son las benzodiazepinas? Son depresores inespecíficos del sistema nervioso central. ¿Qué acciones farmacológicas importantes tiene? Son hipnóticos, miorelajantes, anticonvulsivantes, antidepresivo a dosis altas, ¿no? Y su efecto farmacológico se da por interacción con los receptores GABA. Se prescribe en más del 90% de pacientes hospitalizados. En todas las especialidades prácticamente se utilizan las benzodiazepinas. Si hay una úlcera gástrica o una úlcera por estrés, ¿por qué es? Porque esa persona es ansiosa, ¿no es cierto? Entonces, el gastroenterólogo, un momentito. El gastroenterólogo, en lugar de llamarnos pues a interconsulta, solo en casos necesarios en los que no ha podido realizar el tratamiento, entonces administrará benzodiazepinas. En la depresión postparto, en reumatología, en la fibromialgia, en todas esas enfermedades reumatológicas que requieren miorelajación, también se van a utilizar. Los traumatólogos, los neurólogos, prácticamente todas las especialidades hacen uso de las benzodiazepinas. Muchas veces hacen un mal uso, entonces ahí pues recién tenemos que intervenir, ¿no es cierto?, una vez que han empezado a utilizar mal. El consumo anual es de 15% en adultos en una relación de 3:1 en mujeres versus varones, y las benzodiazepinas con mayor abuso iatrogénico son el diazepam, el alprazolam y el lorazepam. Y las benzodiazepinas con abuso intencional por el efecto de gratificación y bienestar son el clonazepam y el flunitrazepam. De hecho, el flunitrazepam ya se ha retirado del mercado y la FDA ha retirado prácticamente, pero aún sigue habiendo esta droga de contrabando, ¿no? Y que realmente da los mayores problemas adictivos. Las benzodiazepinas se clasifican según su tiempo de vida media en benzodiazepinas de acción ultracorta, con una vida media mayor a 5 horas, el midazolam, el triazolam y el brotizolam. Las benzodiazepinas de acción corta, de 5 a 20 horas, el alprazolam, el lorazepam, el oxazepam. Las de vía intermedia, entre 20 a 48 horas, el clonazepam y el flunitrazepam. Y las de acción larga, el clobazam, el clorazepato, el diazepam y el flurazepam. Aquí tenemos que tener en cuenta que es importante, o que utilizamos más bien las benzodiazepinas de acción corta y de acción intermedia, porque nos permite dosificar una sola vez al día. Se absorben bien por vía oral, más rápida por vía intravenosa, que su uso sobre todo es en urgencias, ¿no? Por vía intravenosa para aquellos pacientes que están con convulsiones. Son liposolubles, cruzan la barrera placentaria y el líquido cefalorraquídeo, también pasa a la leche materna, se metabolizan por enzimas hepáticas y la mayor parte van a generar metabolitos activos, excretándose en un 60-80% por el riñón y 10% por las heces. Entonces son los efectos que ya hemos visto: ansiolítico, hipnótico, relajante muscular, anticonvulsivo, antidepresivo, tranquilizante menor. Si ustedes ponen un poquito de atención en esta diapositiva, pues aquí están todas las funciones que tienen estos fármacos y todo lo que necesitamos en nuestros pacientes psiquiátricos. No poseen actividad antipsicótica ni analgésica y no afectan al sistema nervioso autónomo. No van a provocar esa sequedad de boca, por ejemplo, que tienen los antipsicóticos, ¿no es cierto? Esa sequedad de la boca que va a hacer que la glándula salival siga secretando, y por eso se produce esa cialorrea.
todas las, además tampoco va a provocar temblores ni todos los efectos extrapiramidales. Reducen la ansiedad, a dosis bajas son ansiolíticas. La acción sedante hipnótica se va a dar a dosis más altas, pueden producir amnesia anterógrada, ¿no? Entonces, la persona se va a olvidar de las cosas que ha sucedido recientemente y muchas veces se utiliza eso como método diagnóstico en algunas patologías neurológicas. Entonces, va a trastornar la capacidad individual de aprendizaje y de elaborar nuevas memorias en situaciones de estrés, en situaciones graves, entonces es importante. Y anticonvulsiva, algunas de ellas se utilizan para tratar la epilepsia, el estatus epiléptico y otros trastornos convulsivos, ¿no? Entonces las más inocuas y eficaces y que son bien utilizadas y conocidas, el diazepam, el alprazolam, el triazolam, el midazolam y el lorazepam. La potencia de las benzodiazepinas también hay benzodiazepinas de baja hasta alta potencia. Los que utilizamos más son los de alta potencia, que son el alprazolam, el clonazepam y el lorazepam, pero que también tienen una capacidad adictiva muy grande, al igual que su potencia, ¿no? Y sus usos médicos, entonces, en la ansiedad, en los trastornos del sueño, en los síndromes de abstinencia, en la acaticia, en la terapia de movimientos involucrados, en todos esos efectos extrapiramidales que dan los antipsicóticos, de las discinesias tardías, los temblores, las muecas, los tics, el síndrome de Tourette, etcétera, etcétera. En la epilepsia, en la depresión y en muchas patologías psiquiátricas y como agentes amnésicos y también en la anestesia como relajante muscular. Las dosis de las drogas, dosis específicas de las benzodiazepinas, el alprazolam se utiliza en una dosis de 0,25 a 0,5 miligramos 2 a 3 veces al día, pero podemos utilizar solamente 0,5 miligramos una vez al día en la noche con efecto hipnótico. El clordiazepóxido también de 10 a 20 miligramos de 2 a 3 veces al día, el clorazepato de 5 a 7 miligramos, el diazepam de 5 y 10 miligramos vía oral, que también es el único, una de las pocas benzodiazepinas que se puede administrar por vía parenteral, ¿no? El oxazepam, el hidrato de clorar, el flurazepam, el lorazepam, el pentobarbital, que sí lo podemos administrar también por vía parenteral, el secobarbital. Entonces, todos esos son las benzodiazepinas, que aquí no está. Por ejemplo, el clonazepam, ¿no? El clonazepam, que es una de las benzodiazepinas por su tiempo de vida larga, entonces que se administra una sola vez al día y que si está bien indicado va a producir buen efecto ansiolítico e hipnótico. Aquí están que su principio activo, su semivida en el plasma, si tienen metabolitos hepáticos, prácticamente todas, y la velocidad de absorción. Por eso se utiliza en la emergencia, sobre todo el diazepam, ¿no es cierto? Porque su velocidad de acción es muy rápida, igual que el alprazolam. Y también, por supuesto, todos los fármacos tienen efectos secundarios, ¿no es cierto? Y entre ellos están la laxitud muscular, la depresión respiratoria, que tenemos que tener cuidado en pacientes o en mujeres embarazadas. Hay menor agudeza mental y menor habilidad motora, agitación paradojal. Eso es importante ver, sobre todo en pacientes de la tercera edad, en los que podemos provocar, en lugar de una sedación y relajación, vamos a provocar más bien un efecto paradojal de agitación. También sedación, somnolencia, tolerancia y dependencia física y un efecto teratógeno. Entonces hay que evaluar bien el tiempo de embarazo para poder administrar estos fármacos. Potencian a otros depresores del sistema nervioso, son fotosensibles. Uno de los efectos que hace que muchos pacientes dejen, sobre todo aquellos pacientes impacientes,
Qué paradójico, ¿no? Impulsivos, entonces que al día siguiente de haber tomado la medicación o a los 2 días se quejan de ese dolor de cabeza. Estoy como si hubiera tomado, como si estaría con Chucky y no me gusta esa sensación. Entonces, por eso es que estos pacientes abandonan la medicación. Las alergias cutáneas, las cefaleas, las amnesias, el síndrome de deprivación. Estos pacientes no podemos quitar la medicación bruscamente. Tenemos que hacerlo de forma paulatina, porque la deprivación brusca va a provocar un síndrome de abstinencia. Entonces, tenemos que hacer un seguimiento, una evaluación, un control permanente cuando estamos quitando las benzodiazepinas, sobre todo si hemos utilizado durante largo tiempo, ¿no? ¿Qué fármacos van a alterar su vida media? Que aumentan los niveles de benzodiazepina, la cimetidina, que se utiliza, ahora ya no se utiliza tanto, pero se utilizaba tanto en las gastritis, ¿no es cierto? El disulfiram, que es un tratamiento aversivo, el antabus en el alcoholismo, la eritromicina, los estrógenos con la fluoxetina, si utilizamos juntas, ¿no es cierto? Entonces tenemos un buen efecto porque va a aumentar los niveles de benzodiazepinas y vamos a poder utilizar en una monodosis. Con la isoniazida, con los fármacos para la tuberculosis, y van a disminuir sus niveles, la carbamazepina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en pacientes que convulsionan, en otros anticonvulsivantes, porque van a elevar el umbral convulsivo y van a disminuir también la absorción de las benzodiazepinas, los antiácidos y algunos alimentos como son los estimulantes. Cuando un paciente o cuando ustedes vean pacientes que han tenido una sobredosis de benzodiazepinas, sobre todo con el fin de quitarse la vida, ¿no es cierto? Entonces podemos utilizar su antídoto, que es un antagonista competitivo de las benzodiazepinas, ¿no es cierto? Y va a revertir esos efectos depresivos sobre el sistema nervioso central en caso de sobredosis, y que su inicio de acción es rápida, pero su duración es corta. Por eso es que se debe utilizar el flumazenil en infusión continua. Hasta que desaparezcan los efectos depresivos de las benzodiazepinas, pero el único problema es que puede desencadenar un síndrome de abstinencia. Y los barbitúricos, que son otros de los fármacos que también son utilizados en el tratamiento de la ansiedad, el fenobarbital, el pentobarbital y el tiopental también tienen prácticamente las mismas indicaciones, al margen de ser más anestésicos, son anticonvulsivantes, ansiolíticos y son sedantes e hipnóticos, ¿no? Entonces también se clasifican por su acción, que es prolongada, intermedia, corta y ultracorta, que es de acción prolongada, que duran más de un día, y también se puede utilizar en una sola dosis por el tratamiento de las convulsiones, sobre todo de acción corta, el pentobarbital, que es sedante hipnótico, pero no actúa como ansiolítico. De hecho, los barbitúricos no se utilizan ya como ansiolíticos por el efecto que tienen, y el tiopental, que actúa a los pocos segundos, tiene una duración de acción de 30 minutos aproximadamente, y se utiliza para la inducción por vía intravenosa de la anestesia, ¿no? Entonces se absorben rápidamente de manera completa por el tracto gastrointestinal. Su inicio de acción es entre los 10 y 60 minutos. También se distribuyen ampliamente por el organismo, cruzan la barrera placentaria, no placentera, y el sistema nervioso central. Tienen una vida amplia de 120 horas y se eliminan por biotransformación hepática con excreción renal. Sus acciones, al igual que las benzodiazepinas, son hipnóticas, tienen acciones depresoras y ansiolíticas, van a tener acción sobre las acciones conductuales, trastornos psicomotores, pero va a haber ese error al realizar tareas, alteraciones sobre la memoria, alteraciones cardiovasculares, disminución de la tensión arterial, alteración metabólica hepática de los fármacos. Los usos médicos actualmente
poco uso como hipnóticos, más bien son utilizados más como anticonvulsivantes, también en la ictericia del recién nacido, ¿no es cierto?, en la bilirrubinemia neonatal, también como agentes primarios o coadyuvantes de la anestesia y para fines diagnósticos neurológicos. Las reacciones adversas son depresores tóxicos y van a deprimir. También, si se suman con otros fármacos, van a producir mayor depresión aditiva, excitación paradójica en niños y ancianos y tienen un índice terapéutico estrecho con riesgo de sobredosis mayor y más grave. O sea, no sabemos qué dosis puede ser tóxica para una persona, ¿no es cierto? Hay un índice terapéutico estrecho. Y es raro su uso en intentos suicidas, pero si se usa es más grave. También tienen reacciones adversas, sedación, somnolencia, ataxia, disartria, y son esas las razones por las que no se utilizan ni con efecto ansiolítico e hipnótico, porque hay incoordinación motora, incapacidad para coordinar movimientos y para responder a estímulos que requieren que la respuesta sea rápida, ¿no? Y los nuevos ansiolíticos e hipnóticos, aparte de las benzodiazepinas y los barbitúricos, son el solpidem, el saleplon, la buspirona, que es también un antidepresivo, ¿no es cierto?, y que actúa también a través del sistema no GABAérgico. El solpidem y el saleplon tienen un efecto más hipnótico, más efectivo, es mejor tolerado, con menos efectos secundarios que las benzodiazepinas. Por ejemplo, no tienen ese efecto resaca, no tienen esa acción paradojal y su inicio de acción es rápido, ¿no es cierto?, pero el costo es un poco más alto, ¿no? Entonces, aquí están el solpidem, la zopiclona, la buspirona, y se distribuyen ampliamente por todo el organismo, atraviesan la barrera placentaria y pueden causar depresión en el feto, se metabolizan en el hígado y sus metabolitos inactivos se excretan por la orina y van a producir estas reacciones adversas, posibilidad de adicción, náuseas, somnolencia, inducción enzimática, temblores y vértigo, ¿no?, que también son llamados los fármacos Z, solpidem, la zopiclona, y que carecen de propiedades anticonvulsivas relajantes musculares y presentan escasos efectos de abstinencia. Estos, a diferencia de las benzodiazepinas, podemos utilizarlos, no hay efecto de rebote y la tolerancia es escasa o nula. Entonces, en estos pacientes, si los pacientes se quejan solo de que tienen trastornos del sueño, entonces, o los trastornos de sueño son más graves en los pacientes que tienen trastornos de ansiedad o depresión, entonces podemos ayudarle al paciente con los fármacos Z, que no van a tener tolerancia y que no van a haber esos efectos de la abstinencia, además de que se absorben rápidamente y los pacientes a veces se quejan y dicen, no, y tenemos que indicarles que ya tomen en su cama, porque el tiempo que van de la cocina o de donde han tomado hasta su habitación muchas veces es escaso y llegan muy apenas a su cama y se duermen encima, ¿no? Unos pacientes que se quejaban de ello. Lo mismo todos los efectos secundarios, ¿no es cierto? Y que tienen menos efectos residuales y su semivida es de aproximadamente 1 hora y se metaboliza por acción del citocromo P3A4. Aparte de todo el tratamiento de psicofarmacológico, tenemos las técnicas terapéuticas psicológicas que hemos visto, ¿no es cierto? Y para terminar, las diferencias entre antidepresivos y ansiolíticos. Los antidepresivos reducen la angustia, los ansiolíticos tranquilizan, los antidepresivos pueden provocar insomnio, sobre todo los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, y los ansiolíticos más bien son hipnóticos. Los antidepresivos tardan semanas en hacer efecto y los ansiolíticos tienen efecto inmediato. Los antidepresivos se pueden tomar durante largo tiempo porque no son adictivos y se pueden tratar tanto la depresión como la ansiedad, y los ansiolíticos no se deberían tomar durante mucho tiempo, tiene que ser un
tratamiento continuamente vigilado, ¿no? Y porque provocan adicción y solo se utilizan para tratar la ansiedad, porque se necesitarían dosis el doble de lo que se utiliza para el efecto ansiolítico para lograr el efecto antidepresivo deseado. Y con eso hemos terminado este tema. Entonces el examen va a ser hasta aquí, ¿ya? Hola, ¿sí? Está bien, doctora. Sí, doctora, ¿me escuchamos? Entonces nos vemos el día del examen. Mañana ya les mandaré el enlace con Andreita. Hasta mañana. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Doctora, una pregunta. Sí, adelante. Disculpe, ¿mañana el examen va a ser igual que el primer parcial o va a ser por alguna plataforma, doctora? Sí, va a ser por plataforma. ¿Ya? Sí. Ya está bien, doctora, gracias. Está bien, doctora, gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, doctora.